Bueno, ¿qué tal amigos y amigas de Al Manejo Colombia? Hoy nos encontramos con Camilo Millán, experto en todo el tema de llantas. Él trabaja para la empresa Michelin y nos quiere contar un poco acerca de las precauciones que debemos tener en estas épocas de lluvia, de diciembre, donde todos vamos a salir de viaje y hay que tener especial cuidado con este elemento de los vehículos, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cuáles son los cuidados que debemos tener con las llantas, sobre todo ahorita que está lloviendo mucho y vamos a salir de viaje. Bueno, hay varias condiciones que son importantes para revisar en las llantas. La primera es cerciorarnos que tenemos una llanta con una profundidad de labrado adecuada. ¿Por qué? El labrado es importante en las llantas para que puedan evacuar el agua y permitir que el caucho toque el pavimento. Si eso no sucede, podemos perder el control del vehículo. Entonces, ¿cuál es la profundidad adecuada? Son 1.6 milímetros de profundidad de labrado del caucho. Esto es una norma internacional y también está clasificada dentro de la norma de la legislación colombiana. ¿Cómo verificamos que la llanta tenga 1.6 milímetros? La podemos medir, existen equipos de medición en Michelin, en los centros de servicio les podemos ayudar en eso, pero la persona también lo puede ver visualmente porque en el fondo de la escultura hay un pequeño relieve de caucho que determina esta altura y cuando la llanta se desgasta hasta este relieve es porque es el último momento en que la llanta es segura evacuando agua. Entonces la profundidad de labrado es supremamente importante. Bien, la presión de inflado es una segunda condición que es supremamente importante para la buena condición de las llantas. ¿Cuál es la presión de inflado correcta? Es la presión recomendada por el fabricante del vehículo. Esa presión es la recomendada por el fabricante y debe ser puesta en la llanta en frío. ¿Qué es en frío? En frío es cuando el vehículo ha estado detenido al menos por 1 hora y no ha rodado más de 3 kilómetros. Entonces, si la llanta está en caliente, debemos sumar 4 libras de presión a esa presión en frío que nos recomienda el fabricante del vehículo. Es la manera más efectiva de garantizar que vamos a tener una presión adecuada durante el rodaje del vehículo. Bien, la tercera condición es la geometría del vehículo, ninguna otra cosa que la alineación del vehículo. ¿Cómo se verifica esto en un centro de servicio? Nosotros recomendamos revisar la alineación del vehículo al menos cada 10.000 kilómetros en un centro de servicio Michelin. Hay otro factor que también es el balanceo de la llanta. El balanceo de la llanta junto con el rin es determinante para que el vehículo y la llanta tengan un buen rodaje y un buen desempeño. La otra recomendación es dónde poner las mejores llantas. Normalmente la recomendación sería que las 4 llantas estén en perfecto estado, pero si solamente vamos a cambiar 2 llantas, es importante verificar que las mejores llantas sean puestas, colocadas en el eje trasero. ¿Por qué? Es en el eje trasero donde nosotros no tenemos el control del vehículo. El control del vehículo lo tenemos en nuestras manos que están conectadas al eje delantero. Y en una situación de emergencia, una situación de requerir un desvío, alguna situación rápida, la podemos nosotros corregir con nuestras manos y van directamente al eje delantero. Pero el eje trasero se va a quedar solo. Y el eje trasero solamente va a depender de su condición de la llanta, de la capacidad que tenga de labrado y de profundidad de labrado. Entonces, recomendamos que las mejores llantas siempre sean puestas atrás. La otra recomendación es la llanta de repuesto. Es importante que la presión de inflado sea la recomendada por el fabricante. Normalmente los fabricantes recomiendan que sea inflada a presión máxima de la llanta. Lo dice el costado de la llanta y ahí nos va a decir cuál es la presión máxima a la que la debemos inflar. Además también el tapaválvula. Es un elemento pequeño, a veces que no le ponemos mucho cuidado, pero es el que le va a dar la hermeticidad y nos va a garantizar que la presión de inflado se mantenga. Camilo, me surgen 2 preguntas. La primera, la fecha de vencimiento de las llantas. 5 años no hay ningún problema. Después de los primeros 5 años debes hacerlo revisar la llanta al menos cada año por un experto. Pero definitivamente a los 10 años después de esa fecha de fabricación, Michelin recomienda cambiar la llanta. Camilo, la segunda pregunta que te tenía es lo que la gente pregunta mucho en las redes. ¿Aire o nitrógeno? Ambos son beneficiosos para la llanta. ¿Qué beneficio tiene el nitrógeno? El aire que respiramos nosotros tiene un 78% de nitrógeno, lo demás es oxígeno y algunos otros componentes. Ese oxígeno que tiene el aire que respiramos lo que hace es que oxide las partes internas de la llanta. Si le ponemos nitrógeno, el nitrógeno tiene un mínimo, pero mínimo casi 0% de oxígeno, entonces no va a haber esa oxidación interna de la llanta. Si no hay oxidación interna de la llanta, pues no va a haber oxidación de las partes y por lo tanto no hay pérdida de presión. Es lo mismo que haría la llanta, pero con la llanta la desventaja es que tenemos que hacer calibraciones más frecuentes. Esa es prácticamente la diferencia de los dos gases.
Bueno, esto fue todo en esta microcápsula que les hablamos de llantas. Camilo Millán, experto, trabaja en la reconocida marca como lo es Michelin. Nos vemos en un siguiente capítulo y nos dejamos con estas imágenes. Chao, chao.